Quiero leerte una porción de uno de los libros más, que para mí uno de los libros más impactantes de la Biblia y de la historia de la humanidad. Y es el libro de Job, porque Job fue una persona que pudo entender lo que significa. La Biblia dice que Dios permitió al enemigo que trate con Job, que Job sea probado. Dios le dio permiso porque Job era un hombre fiel, dice la palabra, y Dios le dijo: vas a ver cómo mi siervo Job es fiel. Así que la palabra dice que vino el tentador y le dijo: vamos a ver si yo lo tiento, si yo lo instigo, si yo le hago que él lo pongo en un proceso, a ver si él no reniega en contra de tu vida. Dios le dijo Satanás. Y así que Dios le da permiso, y dice el verso 14: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, dice, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún no estaba hablando, dice, cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén y amén. Esta palabra nos enseña a nosotros, o el Señor quiere darnos a comprender o a entender, que tal vez estemos pasando momentos difíciles. Todos sabemos el momento difícil que estamos pasando hoy en día, esta pandemia, pero hay momentos de pruebas, hay momentos de dificultades, momentos de dolor, y creo que ninguno ha experimentado, por lo menos creo que ninguno ha experimentado perderlo de tal manera todo y llegar a una enfermedad como perdió Job, que perdió todo lo que tenía que ver con su economía, perdió la totalidad de sus hijos, y luego él le vino una enfermedad en la que tenía que, una especie de sarna, dicen algunos teólogos, en la que estuvo muchos días y estaba ya con un tiesto, dice la palabra, rascándose y abriéndose las heridas, y estaba allí sentado solo esperando que Dios pueda reconstituirlo. Así que en todo momento podemos entender que Job, en los versículos del 14 al 19, podemos ver que Job en ningún momento perdió, como así decir, los estribos, sino que lo que perdió fue todo: sus hijos, sus siervos y sus ganados. Pero en el verso 20 al 22 podemos ver la actitud de Job ante ese dolor y ante esa pérdida tan dura. La Biblia dice que él hizo 4 cosas: se humilló, adoró al Señor, reconoció la soberanía de Dios, y una de las cosas que hizo Job, que es una de las cuarta cosa que hizo, fue no le echó la culpa a Dios. Y aquí quiero detenerme un momento en este cuarto punto que les hablé. Job adoró, dice la palabra, se humilló, adoró al Señor, reconoció la soberanía de Dios, pero no le echó la culpa a Dios. Es decir, él no tuvo un resentimiento con Dios.
Él no tuvo resentimiento contra la voz de Dios, contra la presencia de Dios. Y quiero hablarte de esto esta noche, que no nos resintamos nosotros con Dios. Nosotros no podemos vivir con resentimiento. Hay mucha gente hoy en día que tal vez está atravesando momentos de crisis, momentos duros. Es más, estamos atravesando un momento de pandemia, un momento que es crítico para todos nosotros, pero mucha gente, al igual que Job, muestra una actitud muy distinta. Aún los que son cristianos muestran una actitud muy distinta a la de Job. Es decir, nos resentimos. Es decir, la gente comienza a tener un resentimiento hacia Dios. Comienza a resentirse con Dios. Es decir, dice, yo ya no lo sigo más a Dios. Ya no quiero servirle más a Dios. Ya no quiero continuar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un resentimiento hacia Dios por algo que tal vez estuvo viviendo, por un momento crítico, por un momento duro, o tal vez por algo que no le salió como quería. Entonces tenemos que entender, Job en ningún momento, a pesar que yo no sé quién sobre la tierra pudo haber atravesado todo lo que atravesó Job. Ojo, puede haber personas que pueden haber perdido todo, pero la Biblia dice que a Job Dios le devolvió el doble de las cosas. Es decir, porque no atribuyó a Dios ningún tipo de resentimiento. Es decir, no estuvo resentido con Dios, no tuvo bronca de lo que le pasó, no le tuvo bronca a Dios, sino que él entendió, dijo, desnudo vine a esta tierra y desnudo también partiré de esta tierra. Es decir, él entendió que nada de lo que tenemos, nada de lo que somos, nada de lo que podemos acumular en esta tierra vamos a llevar con nosotros. Pero ese no es el punto. Yo quiero hablar de este punto, de esa persona que está resentida con Dios, que está resentida por la situación que está viviendo, que está resentida porque está atravesando un momento difícil, que está resentida tal vez porque dice, esta pandemia me va a terminar fundiendo el negocio, esta pandemia no me permite hacer lo que antes hacía, o tal vez simplemente no es la pandemia, es una situación familiar, es una situación que tiene que ver con la salud, con el cuerpo. Entonces está resentido o resentida con Dios. Pero quiero hablarte porque debemos tomar en cuenta, antes de entrar en ese resentimiento con Dios, tenemos que tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Quiero que entiendas, porque lo de Job fue un trato de Dios, lo de Job fue algo que fue una enseñanza que Dios quiso dejarnos para que ninguno de nosotros hoy, que no tenemos que atravesar lo que atravesó Job, que podamos decirle al Señor en los momentos que estamos pasando, que podamos no tener ese resentimiento con Él. Es decir, no estemos resentidos con Dios. Hay mucha gente que está resentida con Dios, mucha gente que tiene como bronca hacia Dios, mucha gente que tiene bronca hacia la iglesia, mucha gente que tiene bronca hacia los pastores, mucha gente que tiene bronca aún hacia lo que uno está diciendo, lo que está hablando. Es decir, y lo que uno habla, lo que uno dice, no es otra cosa que la palabra de Dios. Entonces el resentimiento no es ni con uno al final, sino es Dios, porque es la palabra de Dios la que un pastor suelta, la que un pastor habla. Entonces, en esta noche quiero que podamos entender que cada situación que estamos viviendo, tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, para que no vivas el resto de tu vida resentido con Dios, para que no vivas en enemistad con Dios el resto de tu vida. Jeremías 15, 18 al 19, el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 18 y verso 19. Y dice así la palabra: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, dice, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, que muchas veces podemos estar atravesando momentos difíciles,
Pero cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo en nuestro corazón, que hay una dureza en nuestro corazón, una bronca en nuestro corazón, yo quiero que puedas entender esta palabra del profeta Jeremías. En algún momento de su vida también él llegó a sentir que Dios era injusto con él. Llegó a sentir que Dios como que no tenía compasión con él, y sintió en su corazón, él sintió en su corazón que Dios era como algo irreal para él. Por eso la Biblia dice que él en un momento dice: serás para mí como cosa ilusoria, le dice. Es decir, él sintió bronca, rechazo hacia Dios, pero también sintió como que Dios no existía, como que Dios era irreal, como que Dios era injusto con él, algo ilusorio, dice la palabra, que Dios era como algo que no existía. Pero el Señor le responde y le dice una palabra muy, pero muy poderosa. Él le dice: si te conviertes, es decir, si te vuelves, yo te restauraré. Entonces, antes de tener un resentimiento con Dios, antes de tener un resentimiento con la iglesia, antes de tener un resentimiento con el pastor, y tal vez haya mucha gente que no es de esta congregación, pero tiene un pastor, y antes que tengas un resentimiento con tu pastor, yo quiero decirte que estás teniendo un resentimiento con Dios, porque lo único que hace tu pastor es transmitirte la palabra de Dios. Entonces, antes que tengas ese resentimiento, ya sea por cualquier tipo de situación, por cualquier crisis, antes que te enojes con Dios, es necesario que revises tu estilo de vida. Que revises tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque esta palabra en el libro de Jeremías, el Señor le dice: si te convirtieres, si te volvieres, yo te restauraré. Es decir, el Señor está diciendo esta noche: si estás resentido porque no te doy lo que me estás pidiendo, si estás resentido porque los milagros no llegan a tu vida, es porque no te has convertido en tu corazón. Él dice que te conviertas a Él y Él te va a restaurar. Eso es lo que le dice al profeta Jeremías. En un momento como cualquiera de nosotros nos pudo haber ocurrido, en un momento como cualquiera de nosotros pudo haber pasado, la palabra dice que él le dijo: eres cosa ilusoria para mí. Eres como aguas que pasan. Es decir, él le dice: es perpetuo mi dolor, mi herida desahuciada no admitió curación, mi herida. Él le pregunta, porque tiene un signo de pregunta esta palabra, y le dice: ¿será que eres real? Parafraseando el texto. Pero Dios le sale al cruce y le dice: necesito que revises tu estilo de vida. Necesito que comiences a darte cuenta de cómo es primero tu estilo de vida. Y tal vez estás renegando porque el milagro no llega, porque lo que has pedido no se soluciona, o porque estás clamándole a Dios hace tiempo y dices: no, ya Dios ya se olvidó de mí. Pero en esta noche hay una palabra específica para aquella persona que dice: yo siento que tengo resentimiento con Dios. En esta noche el Señor nos está hablando a todos y nos está diciendo: ¿cómo está tu estilo de vida? Y le dice a Jeremías que revise el estilo de vida. ¿Por qué? Porque le dice: si te conviertes. Y la palabra conversión es pasar de un estado a otro, ser una cosa que éramos antes y ser otra cosa ahora. Es decir, el que soy ahora, no ser más antes. Le está diciendo: si te convirtieres y delante de mí estarás, le dice. Es decir, que si te volvieres a mí, si te volvés en esta noche, si te volvés a Dios, si eres tan capaz de hacer tantas cosas como enojarte con Dios, si eres capaz de hacer tantas cosas como decir: a Dios ya no lo tengo más en cuenta. El profeta Jeremías le dijo: ya siento que es una mentira al vivir con Dios, que como que Dios no existe, eres pura ilusión, le dijo el profeta Jeremías en un momento tan difícil de su vida. Pero el Señor lo confronta. Yo creo que esta noche el Señor nos está confrontando y nos está diciendo: así como tenés la misma capacidad como para enojarte conmigo, como para dejarme a un costado, como para volverte atrás, en esta noche te estoy diciendo que si te convertís, que si te restaurás, delante de mí estarás. Eso es lo que dice el Señor. Si comienzas a darte cuenta de tu estilo de vida y restauras tu estilo de vida y te conviertes, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Pero luego le dice algo más. Si entresacares, le dice, lo precioso de lo vil. Es decir que aunque tal vez estés enojado con Dios, estés enojado con la iglesia, estés enojado con el pastor, y cuando uno se enoja con Dios, ya se enoja con todo el mundo, porque comienza por Dios, luego por el pastor, luego por los hermanos de la iglesia, y luego por el servicio, y luego también por la iglesia. Entonces, quiero darte en esta noche una clave para que puedas entender, porque la palabra dice que aún en medio de tu resentimiento, en medio de tu bronca, en medio de tu dolor hacia Dios, la palabra dice que hay algo precioso en tu vida, que hay algo muy precioso, y lo que Dios está visualizando, lo que Dios está queriendo darte a entender en esta noche, es que hay algo precioso que no te estás dando cuenta, pero que si te animas en esta noche a sacar lo vil. ¿Qué es lo vil? Lo vil es lo que nos sirve. Lo vil es lo que impide que nuestra comunicación sea una comunicación directa con Dios. Lo vil es lo que no te permite avanzar, lo que no te permite crecer. Una persona vil es una persona quejosa, es una persona llena de resentimientos, es una persona que el pastor tal vez soltó una palabra y dijo, yo no le creo. Este es un chanta, yo no le creo. Conoce a esa gente que dice, este es un chanta, lo único que quiere es meterte la mano en el bolsillo, y lo primero que la gente comienza es a resentirse por las cosas que solamente dice la palabra. Entonces quiero darte una noticia esta noche, que no te estás resintiendo ni con el pastor, ni con la iglesia, ni con los miembros de la iglesia. Tu resentimiento es con Dios mismo, porque es la palabra de Dios lo que suelta un pastor. Un pastor no habla de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces, pero Dios, aún en medio de tu resentimiento, aún en medio de tu bronca, aún en medio de tu dolor, el Señor dice, hay algo precioso en tu vida. Hay algo muy precioso. Entonces dice, pero lo vil está cubriendo lo precioso. Entonces necesito que entresaques lo precioso de lo vil, dice, y serás como mi boca. Es decir, hablarás lo que dice la palabra de Dios. Entonces, está hablando en esta noche que si estás resentido, necesitas restaurarte. Si estás resentido, como te dije, porque los milagros no llegan, porque lo que pensaste, lo que soñaste no llega, entonces necesitamos revisar nuestro estilo de vida. Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo, Jeremías, es cierto, lo que está pasando en tu corazón es una realidad, le dijo. ¿Por qué? Porque estás diciendo ya que yo soy algo ilusorio, estás diciendo que el dolor tuyo jamás se curará, pero él le dice, en otras palabras, necesito que revises tu estilo de vida. Necesito que revises lo que estás hablando, lo que estás pensando, lo que estás recibiendo, con quién te estás juntando, quién te está instigando, quién te está estimulando, quién te está provocando. Entonces, revisa tu estilo de vida, y le dice, y cuando revises tu estilo de vida, necesito que entresaques lo precioso de lo vil, y serás como mi boca. Amén. Entonces, primer punto a tener en cuenta cuando uno siente que tiene un resentimiento hacia Dios, que dice, Señor, ¿cuándo va a llegar mi milagro? ¿Cuándo es que parece que lo que hablan de vos es una ilusión? Es necesario que revises tu estilo de vida. Hay cosas viles, cosas que no son compatibles con la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que hay algo vil, está haciéndose referencia a que hay una incompatibilidad con lo que Dios nos manda hacer, con lo que Dios quiere que hagamos, pero también con lo que Dios quiere que seamos. Entonces, es tan importante que puedas revisar tu estilo de vida. Lo segundo que quiero hablarte, y quiero que, por favor, televisión pueda poner Proverbios capítulo 19, verso 3. Si televisión puede tener. La insensatez del hombre, dice, tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Amén. Entonces, yo creo que es una noche para meditar. Es una noche para meditar, es una noche para reflexionar la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer que muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida, y por los cuales muchos están resentidos, muchos están embroncados con el Señor, es porque hay una realidad, es porque nunca has querido tomar en cuenta a Dios en tu vida, y nunca has querido tomar a Dios en cuenta
en tus decisiones. Es decir, esta noche necesitamos meditar en nuestras decisiones. En nuestras decisiones. Y nosotros, si queremos ver la mano de Dios, porque ahora quiero que entiendas algo. Si sos una persona que quiere seguir a Dios, es necesario que comiences a adaptarte a la Biblia, que comiences a tomar decisiones conforme a lo que la palabra de Dios dice. Es la única manera en la que podemos crecer, en la que podemos avanzar y en la que podemos salir adelante. Fuera de la palabra de Dios es imposible. El Señor le dice a un gran conquistador que se llamó Josué, cuando entró a conquistar todo lo que Dios le había prometido, le dio una advertencia muy, pero muy importante. Él le dijo, Josué, le dijo, ¿querés tener victoria? Yo estoy parafraseando el texto. Josué capítulo 1, ¿querés tener victoria? Perfecto, te mando que seas esforzado y que seas valiente. Le pidió dos cosas, pero le pidió una más. Le dijo, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, le dijo, medita en ella de día y de noche, para que todo te vaya bien y puedas hacer prosperar tu camino. Entonces, qué tremendo que es esto. ¿Por qué? Porque muchos no quieren reconocer. Muchos no quieren reconocer que los problemas que tienen hoy en la vida, la situación que están pasando, el resentimiento hacia Dios, tiene que ver con una gran realidad. Es que tomaste decisiones, tomaste caminos sin importar lo que Dios quería hablarte o lo que dice la palabra de Dios, y eso trajo como una consecuencia que te haya ido mal. Y por eso dice Proverbios que el hombre se vuelve primero insensato. ¿Quién es un hombre insensato? Aquel que no tiene en cuenta a Dios. La insensatez del hombre, dice, que hace tuerce el camino. El hombre insensato dice, yo puedo hacerlo solo. Yo tengo capacidades, yo tengo habilidades, yo no necesito de nadie. Para eso pienso, para eso razono. Yo no necesito. Es decir, el hombre insensato termina diciendo, yo tengo que confiar en mí mismo. El hombre insensato dice, yo tengo una gran capacidad intelectual, yo sé hacer muy bien las cosas. Pero luego ese hombre insensato le va mal. Al hombre insensato le va mal. Y resulta que en vez de enojarse con él mismo, lo primero que hace es, dice Proverbios, cuando la insensatez le tuerce el camino, dice, luego contra Dios se irrita en su corazón. Y muchas veces estamos resentidos con el Señor porque decimos, Dios, ¿por qué has permitido esto? Dios, ¿por qué has permitido lo otro? Entonces, Dios, ¿por qué me vino esto sobre mi vida? ¿Por qué Dios no sé, por así decir, por qué Dios permitiste que venga un embargo sobre mi vida? Ahora Dios te llamó y te dijo que vayas y tomes crédito. Entonces, a veces nos volvemos insensatos. A veces vemos cosas que solo nosotros creemos que están bien, pero no meditamos como meditó Josué en este libro que es la palabra de Dios. A veces estamos resentidos con el Señor por lo mal que están nuestras finanzas. ¿Cuántas veces estamos enojados con Dios por lo mal que están las finanzas? Pero mi pregunta es, ¿eres fiel con Dios? Con tus ofrendas, con tus diezmos. La Biblia dice, maldito es con maldición, dice el que le roba a Dios. ¿Y en qué te hemos robado? Le dijo el Señor, dice el libro de Malaquías, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces son nuestras malas decisiones las que tuercen nuestro propio camino y luego terminamos resentidos con el Señor. Es decir, a veces hay pensamientos que tiene el hombre. Hay pensamientos que tenemos los hombres, que no reflexionamos en las decisiones que vamos a tomar. No reflexionamos qué dice la palabra, cómo puedo yo hacer con este pensamiento que tengo, con esta idea que tengo, cómo la puedo plasmar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y tal vez te parezca algo difícil, pero cuando buscamos a Dios, Dios comenzará a llevarte de una manera que ni siquiera te vas a dar cuenta y vas a poder entender el plan, vas a poder comprender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso quiero advertirte en este tiempo, no seas insensato, no tuerzas tu camino,
porque vas a terminar embroncado, vas a terminar irritado, vas a terminar con un resentimiento hacia Dios. Y eso va a ser peor, eso va a ser peor, vas a torcer peor tu camino. Entonces las malas decisiones tuercen nuestro propio camino y luego queremos enojarnos con el Señor. Así que lo último que quiero compartirte está en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Necesitamos entender algo para evitar el resentimiento con Dios. Necesitamos reconocer en esta noche que los planes y los pensamientos de Dios para aquella persona, ojo, estoy hablando de aquella persona que dice: yo quiero seguir a Dios, yo quiero ser fiel a Dios. Es decir, entonces tenemos que tener algo muy claro, que tenemos que reconocer que los planes y los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Y quiero decirte algo, que los pensamientos de Dios son mucho mejor que los pensamientos que tenemos nosotros. Yo no puedo decir que mis pensamientos son mejores que los de Dios. Eso es algo, sería de una persona que se jacta de sí misma, sería de una persona que se las cree, sería de una persona orgullosa, sería de una persona que no tiene en cuenta a Dios. Entonces, mucha gente está resentida con el Señor porque los planes que tenían no le salieron. Yo recuerdo, y en este punto quisiera detenerme un momento, porque antes de conocer, tener ese encuentro con el Espíritu Santo, antes de poder entender que es Dios el dueño de nuestras vidas, y a partir de que tuve ese encuentro con el Espíritu Santo, a partir de que comencé a entender, a esforzarme por entender cómo el Espíritu Santo va trazando, es el arquitecto perfecto de nuestras vidas, cómo Él va trazando, cómo va armando, cómo va abriendo el camino para cada uno de nosotros. Venimos con un pensamiento a Cristo, venimos con una idea a Cristo, pero luego el Espíritu Santo, que se encarga de todas las cosas, va mostrándonos, va abriéndonos los caminos que nosotros ni siquiera pensamos, que ni siquiera nos imaginamos. De hecho, la palabra dice que Él tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros, que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que cada uno nos merecemos. Así que una de las cosas que tenemos que entender es que yo debo reconocer que los planes y los pensamientos de Dios son diferentes a los míos. Cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo, cada vez que voy a hacer algo, cada vez que yo tengo un lugar allí donde yo puedo orar, yo he preparado un lugar para estar exclusivamente con Dios, para poder estar con Él allí y pasarme tiempo con Él y esforzarme por entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con la iglesia, con esto que Dios nos ha puesto con la pastora al frente para llevar adelante. Necesitamos una guía de Dios. No es que yo tengo que hacer lo que a mí se me parece, o lo que yo siento, o lo que yo creo, sino que tengo que hacer lo que la palabra dice, y debo plasmar esa palabra teniendo el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo necesito al Espíritu Santo, y que me he equivocado miles de veces me he equivocado hasta que pude entender cómo opera, cómo obra Dios. Entonces uno ahí va entendiendo y va conociendo y va siguiendo. Todo lo que tenemos que hacer es seguir al Espíritu Santo, porque Él es el perfecto arquitecto, diseñador de nuestras vidas. Entonces miles de veces también me he frustrado porque he hecho cosas que a Dios no le agradaron, que no estaban en los planes de Dios. Tal vez cuántos viajes se frustraron, cuántas metas que tenía no llegué. ¿Por qué? Porque eran planes de Dios. Recuerdo muchas veces que tenía pensado viajar, o tenía pensado hacer cosas en el día, no salieron.
no salieron. Y luego muchas veces uno quiere ponerse a pensar o quiere ponerse a analizar el porqué de muchas cosas. Pero entendí que no debemos preguntar por qué, sino para qué. De cuántas cosas Dios no te habrá librado porque tal vez no viajaste, porque tal vez no lo hiciste, de cuántas cosas te habrá salvado el Señor en su amor y en su misericordia. Y aún así hay mucha gente que está irritada, que está enojada con Dios. Pero quiero decirte que los planes de Dios, la Biblia es clara, los planes que Dios tiene son totalmente distintos a los nuestros. Él tiene planes buenos para cada uno de nosotros, es decir, los pensamientos de Él nunca van a ser nuestros pensamientos, porque Él tiene un buen pensamiento acerca del ser humano. Él piensa bien acerca de sus hijos. Tal vez yo tenga un pensamiento bueno, está perfecto, no tengo un pensamiento malo de mí mismo, pero los pensamientos de Dios me superan. Por eso es que la palabra dice: así como son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, más altos que los tuyos son los planes de Dios. Más alto que los tuyos es lo que Dios permite que se cumpla en tu vida. Es más alto que lo tuyo el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces no seas un resentido con Dios. No seas un resentido. Es decir, nosotros sabemos que aunque digamos que estamos enojados con Dios, que ya no voy a ir a la iglesia, que ya no voy a servir, que ya no voy a ser cristiano, que voy a ser anticristiano, en realidad, ¿sabe qué? Por más que digamos eso, dentro nuestro siempre estará la llama del Espíritu allí provocándote, esa chispita provocándote a que entiendas que el Espíritu Santo quiere usarte y quiere bendecirte. Jeremías capítulo 20, verso 8 dice: porque cuántas veces hablo, dice, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dijo Jeremías: y no me acordaré más de él, dijo, ni hablaré más en su nombre. Y luego dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quiero decirte algo esta noche. El Espíritu Santo siempre te estará empujando y provocando, aunque tal vez estés enojado, aunque tal vez estés irritado con Dios, aunque tal vez estés resentido con Dios. El Espíritu Santo siempre te estará provocando a que te vuelvas a Dios, a que puedas dejar ese resentimiento, a que te des cuenta. Porque hay mucha gente que se da cuenta, pero de puro orgullo, de pura persona resentida, dice: no, yo a Dios no le creo, yo ya no quiero saber más nada con Dios. Pero yo estoy seguro porque me ha pasado cuántas veces antes de conocer al Espíritu Santo dije: no, ya no sigo más a Dios, porque yo tenía planes y los planes no me salen. Pero cuando apoyas tu cabeza allí en la almohada, cuando estás apoyando allí en la almohada, cuando estás en la soledad, cuando nadie te ve, es cuando más esa persona clama a Dios y sabe que está haciendo mal, sabe que está haciendo lo que Dios no le mandó a hacer. Entonces es tiempo en que puedas entender que los planes tuyos y tus pensamientos son diferentes a los de Dios. Es tiempo que reflexiones, que puedas meditar en las decisiones que estás tomando y que puedas revisar tu estilo de vida. Y ya no tengas más resentimientos hacia Dios, que hagas de Él, que Él sea tu paz, que Él sea el que pueda venir sobre tu vida, Él pueda darte ese aliento de vida, Él pueda construir una vida conforme a la palabra de Dios, que Él pueda trazar un camino que pueda llevarte a la bendición, trazar un camino que pueda llevarte a la vida eterna.